Ahí puse a grabar. Bueno, hoy tenemos repaso. Recuerden la semana que viene el parcial. Creo que lo voy a hacer directamente en plataforma, ¿sí? Lo más probable. Pero bueno, esta semana veo y ya les aviso. Ese tipo de cuestionario, no sé si alguna vez han resuelto algún cuestionario en la plataforma de Moodle. Yo creo que sí. ¿De alguna Sí, asignatura? Sí, y, Sí. y en el caso de, o sea, nos vas a poner ejercicios prácticos para hacer con Excel. Sí, seguramente. O sea, les voy a poner ejercicios que los resuelvan o que coloquen la respuesta, ¿sí? En algunos de los casos, o que elijan de un desplegable o que, no sé, tal vez hasta que puedan hacer un screenshot del ejercicio. Eso es muy fácil, ¿sí? Si están en Excel, esperen que comparto pantalla y se los muestro. Supongamos que están acá, ¿sí? ¿Ven el Excel de fondo? sí. ¿Se ve? Bien. Entonces, con la parte, con el teclado, donde tienen la primera letra, después de F12, tienen para hacer captura de pantalla. Una vez que hicieron captura de pantalla, traten de tener el Paint abierto. ¿Se ve el Paint de fondo? ¿Sí? No, todavía no. No, ese no. ¿Siguen viendo el Excel ustedes? Sí. ¿Ahora? Ahí sí. Bien. Control V corta. Se me da bolilla. No me lo tomo. Espera. Porque cambié. Ahí está. Control V corta y pegan el ejercicio, ¿está claro? Una vez que están en el Paint, ¿sí? Lo guardan, archivo, guardar como, por ejemplo, qué sé yo, no sé, ejercicio 1, ¿sí? De lo que les pida, y después seguramente en el mismo formato del parcial van a tener donde subir la imagen. Yo después directamente lo que hago es mirar la imagen y corregirla. ¿Está claro? Para que sea más fácil. Sí, sí. ¿Está? ¿Cuánto tiempo tendremos? Y no sé, lo tengo que hacer esta semana. La verdad, sinceramente, estuve la semana pasada me pasó de todo. Me desgarré el gemelo el lunes a la noche y el martes empecé con un estado gripal que todavía sigo, no se me pasó todavía. Así que esta semana me voy a poner a hacerlo. Va a tener parte teórica y parte práctica, las dos cosas, ¿sí? La parte teórica puede ser choice, verdaderos falsos, las reglas de Westgard puede ser una imagen de un gráfico de Westgard, ¿sí? Donde les ponga opciones para que contesten, por ejemplo, como tenían en la guía, o un gráfico de Schouten, por ejemplo. ¿Sí? Pero calculo que una hora y algo, con eso es más o menos lo que se estima por un examen. Sí, recuerden que ese día van a tener que tener video y audio abiertos, ¿sí? Porque es un parcial. O sea, nos conectamos por Zoom y a la vez entramos a la plataforma. Exactamente, exactamente. Ah, bien. ¿Sí? Se conectan por Zoom y directamente, como van a tener el Zoom abierto, ¿sí? Al costado van a tener la página de la universidad para entrar a la asignatura. Y desde ahí ya les voy a armar el cuestionario. Una vez que está armado el cuestionario, tiene hora de inicio, hora de finalización, se envía automáticamente, y bueno, resolver los ejercicios. Yo a veces que yo por ahí les pongo primero la parte teórica, no sé, porque eso a veces cuando pone barajar eso lo mezcla, pero bueno, pueden tener de todo un poco. Igual en el cuestionario pueden navegar, pueden ir y volver las veces que Ah, quieran. buenísimo. No es que tienen un ejercicio, tienen que hacerlo, pues tienen que pasar al otro, no. No, pueden navegar. Ah, bueno, mejor. Sí. Tal vez haga, por ejemplo, en vez de un cuestionario solo, dos. Una parte teórica y una parte práctica. Está. Cosa que resuelvan primero la parte teórica, eso puede ser también, ¿no? Y que después tengan, qué sé yo, 40 minutos, 50 para resolver los ejercicios. Si lo Sí, tengo que profe, ir esta igual si semana. si Sí, lo pones así para poder volver, es lo mismo, no nos molesta.
O sea, si No, podemos no, volver y no, ir no, no, pasando. es está independiente, bueno. no. O sea, si hago dos cuestionarios distintos, se va a decir parte práctica, tienen todos los ejercicios, parte teórica y la parte teórica. Sí. Pero bueno, eso lo veré cuando lo arme. Todavía no me puse a armarlo realmente. Ahora en la semana lo voy a armar. ¿Sí? Bueno, pregunten, a ver dudas que tengan de alguno de los ejercicios. Seguramente va a haber algo de estadística descriptiva, seguro, con alguna distribución, para armar una tabla de frecuencias y de ahí trabajar con la tabla de frecuencias. Para ver si la distribución es simétrica, es asimétrica, si, cuál de las medidas de tendencia central toman como medida representativa de la distribución de datos. Después, bueno, seguramente algo de calibración, de controles va a haber, seguro, ¿sí? Algunos de los ejercicios donde tenían datos de control y datos de la media y de los desvíos, y cómo ajustar ese valor, o dónde está ese valor, si ese valor es aceptable o no, según las reglas que ustedes tienen. Algo de análisis cualitativo, con algún análisis de chi cuadrado, eso pueden usar el Excel perfectamente. Si las herramientas que yo les di las pueden usar todas. El Excel lo pueden Profe, en usar. el caso Sí, de que nos des algún T crítico, sí. o sea, T crítico, F crítico, ¿nos los vas a dar o los tenemos que sacar de tabla o calcularlo? No, seguramente va a estar en el ejercicio. No, Ah, eso seguramente va a estar en la pregunta. perfecto. Porque eso depende del número de datos en realidad. Fíjense que para tablas de contingencia de 2×2 siempre es lo mismo. No varía. El estadístico crítico que tienen para chi cuadrado es siempre el mismo. Porque las tablas tienen el mismo grado de libertad. Cambia, sí, para una diferencia de media de Student, o para una diferencia de varianzas, un cociente de varianzas de Fisher, ahí sí. Bueno. Recuerden que uno ve precisión, el otro exactitud. ¿Qué más? Bueno, después de la parte teórica, bien aplicar cada uno de los gráficos, ¿sí? Las cartas de Levi-Jennings, con las reglas de Weger, los gráficos de suma acumulativa, los criterios que tienen que tener. Una consulta, profe. No te escucho. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, ahora sí. Cuando tengo que sacar un T crítico para comparar con un calibrador, por ejemplo, que yo estoy comparando la exactitud ya. Sí. Ahí, ¿cómo saco el T crítico? ¿Qué pongo como N? No, ahí los grados de libertad directamente es de la muestra, -1. La Porque muestra menos 1. el calibrador, claro, acordate que la fórmula es distinta. Cuando vos Sí, evaluás sí, dos sí, sí. medias, vos tenés la media de A menos la media de B sobre la raíz cuadrada de la varianza de A sobre su n más la varianza de B sobre su n. Porque tenés dos poblaciones. Lo que tenés abajo es un factor de corrección que depende de la variabilidad de los datos, ¿sí? Cuando vos tenés una sola población, porque en realidad el calibrador lo tomás como mu0, porque en realidad ese valor es el que te da el fabricante, no tiene desvío, porque no tiene rango, ¿sí? O sea, es un valor único, y es el que vos tenés para calibrar. Entonces, es el valor que tenés vos de tu control, ¿sí? O de la media de varios controles, menos el calibrador, sobre directamente la dispersión sobre la raíz de n. ¿Sí? Que eso Sí. es de tu muestra, ¿sí? Porque el calibrador ya desapareció su varianza, porque no la tiene, no tiene desvío. ¿Sí? O sea, por eso se utilizan dos fórmulas distintas. Sí, perfecto. Y en el caso del T crítico, cuando vos comparás ya entre dos muestras, ahí tomás la suma de los N de las dos muestras menos 2. Sí, porque en realidad vos le tenés que restar a cada uno, recordá, por el cálculo de la media, porque la media en realidad es un dato que no proviene de tu población de datos, es un dato propio ese. Entonces le tenés que restar un grado de libertad. O sea, vos tenés, ¿te acordás que yo les dije? Vos tenés digamos, la capacidad de que cambiando cualquier dato, si tenés 39 datos, por ejemplo, vos podés cambiar 38, pero hay uno que no podés cambiar,
porque ese es el que justamente te va a dar la sumatoria para que te dé ese valor de la media. Entonces, como la media es un valor que no proviene de tu muestra, que es un valor que vos calculaste, le tenés que restar un grado de libertad. Bien, Por eso perfecto. siempre son el n menos 1. Si tenés dos poblaciones es n1 más n2 menos 2. Que es lo Perfecto. mismo que decir cada grado de libertad, cada población, cada n menos 1. Es lo mismo. Bien, y con respecto a gráficos descriptivos, Sí, cuando vos tenés variables de tipo cualitativas, sí. que ahí, por ejemplo, si nos piden hacer un gráfico, nosotros podemos elegir cualquiera, o sea, o el de, Puede ser el torta o de puede ser barra o el de histograma. Sí, torta. Bien, depende de lo que quieras mostrar. Si uno tiene una bien, variable cualitativa, que generalmente es nominal, ¿sí? Policotómica, por ejemplo, que vos tenés, qué sé yo, no sé, varias cosas, que no tiene una jerarquía, y uno generalmente hace un gráfico de torta. Porque a eso te va a dar qué porcentaje a la vista, ¿no? Qué porcentaje mayoritario tiene tal condición, ¿sí? Ahora, cuando hay una jerarquía, y a veces uno conviene hacer un histograma, ¿sí? Más cuando tiene frecuencias. Pues depende qué datos tengas. Uno cuando maneja variables cualitativas tiene que ver qué datos tiene. Entonces, dependiendo de los datos que tenga, si los datos se pueden, por ejemplo, si vos decís, qué sé yo, no sé, en infección pulmonar, ¿sí? Vos hablas de los grados que hay de POC. Entonces, vos los podés clasificar, y eso tiene una jerarquía, porque va de menor a mayor. Entonces, ahí podés armar una tabla de frecuencias y armar un histograma, donde, por ejemplo, remarques que tal barra es más representativa que otra. ¿Sí? Siempre, digamos, a ver, esto es un consejo que les doy como futuros investigadores si alguna vez hacen investigación, ¿no? Los datos siempre se muestran o en tablas o en gráficos, nunca con las dos. Cuando uno escribe una revista, generalmente lo que hace es mostrar los datos de una de las dos maneras. Va a depender qué tipo de datos tengas y qué es lo que quieras vos como investigador informarle al lector. Entonces, depende mucho de eso, de cómo haces. Pero si son variables cualitativas que son nominales, que no son ordinales, generalmente con un gráfico de torta te basta y te sobra. Pregunten, vamos. A mí me quedó dudas del ejercicio de ANOVA, del Sí, primer seminario. sí. O sea, primero yo había hecho el test de ANOVA por Excel Por Excel, sí. y ahí saqué, bueno, hablé de la precisión, que las varianzas eran diferentes, Ujú. no había una buena precisión entre los meses. ¿Y ahí Sí, qué tendría que hacer? Comparar entre pasa meses, que ¿no? Excel tiene el único inconveniente que tiene Excel para Nova, que no te dice qué grupo es distinto, ¿sí? Generalmente vos tenés que hacer test a posteriori. Por ejemplo, el R o qué sé yo, no sé, hay muchos programas que sí te dan test a posteriori. Entonces te dicen de los grupos cuáles se diferencian o cuál se diferencia entre sí. Acá lo que podés hacer después, como en realidad vos estás probando entre meses de controles, ¿sí? Lo que podés hacer es un análisis estadístico de student con las medias de los meses, hacerlos pareados. Entonces decís, qué sé yo, creo que tenía abril, mayo y junio, si no me equivoco, ¿no? Entonces decís, bueno, abril y mayo son distintos. Bueno, después probás abril y junio son iguales. Bueno, ya, digamos, no necesitas hacer mayo y junio, ¿está claro? Porque ya sabés Pero que el hay, test de Student no sería más para exactitud. claro, pero vos estás viendo ahí si los dos controles están informando lo mismo, si las medias son iguales. Te estudian para medias, ¿sí? Claro. Te estudian para medias, ¿sí? Que uno lo utilice, ¿sí? Como los programas externos que lo utilizan para exactitud, está bárbaro. Porque vos fíjate que el PEC justamente hace eso.
te pone a vos en una media poblacional y te calcula después cuál es el error relativo que tenés. En realidad está haciendo eso. Sin hacer un test de student, está calculando cuál es el error que tenés en relación a la población de datos, ¿sí?, de todos los que miden con tu mismo método. Eso tiene que ser así, ¿sí? No sé si pudieron ver lo que yo les bajé del PEC. ¿Lo pudieron ver? Que les bajé unas encuestas. Las demogramas se las bajé diferida, porque en realidad es mucho más larga, porque tiene los valores de volumen corpuscular medio, que no tiene sentido porque son cálculos que hace el equipo. Entonces le puse lo que en realidad mide, más el hematocrito que lo calcula, eso sí. Pero en realidad cuando uno hace student lo que hace es para diferencia de medias, ¿sí? Que lo puede hacer con una misma muestra, ¿sí?, midiéndola por duplicado, ¿sí?, que es el primer análisis que tenés en Excel, o el segundo, que es suponiendo que las varianzas son iguales, ¿no? Entonces vos lo que ves ahí si la media de un mes en relación a la media del otro te está informando lo mismo. ¿Qué pasa? Recuerden cuando hablamos del tema de los blancos, ¿sí?, cuando uno dispara los blancos, la exactitud y precisión. Yo puedo tener, ¿sí?, muchos disparos que en realidad, por más que se alejen, que tengan una muy buena dispersión, ¿sí?, pero que la media, ¿sí?, sea igual que la media que me tiene que dar. Y sin embargo, la variabilidad es muy alta, porque la dispersión que tengo es muy alta. Entonces no me sirve, ¿sí?, porque es inexacto y es impreciso. Yo estoy viendo que se acerca a la exactitud porque la media coincide con la media muestral, pero en realidad no lo es. Por eso haces un test de student. El factor que tenés abajo de corrección, lo que te analiza es eso. Si una varianza, porque fíjate que abajo vos tenés la raíz cuadrada de la varianza de uno sobre su media, más la varianza de otro sobre su media. Si la varianza de uno es mucho mayor que la varianza del otro, por más que la diferencia sea chica, ese test crítico te va a dar alto. Entonces te está diciendo que en realidad las medias no son iguales, que están informando cosas distintas. Claro, sí, sí. ¿Sí? Por eso haces. Al compararlo con el calibrador, ahí sí evaluás exactitud. Ahí sí, ahí sí. Pero ahí fíjate que no tenés dispersión del calibrador, que es lo que yo le decía a tu compañera. Que ese análisis Excel no lo hace. ¿Está claro? Ese análisis, recordá que Excel no lo hace, lo tenés que hacer vos a mano. O sea, tenés que vos restarle. Lo podés hacer con Excel tranquilamente. Vos teniendo la media del calibrador, le restás la media y directamente lo dividís por la dispersión sobre la raíz de n. Ya está. Buscás el estadístico crítico, que eso se los voy a dar yo, ¿sí?, con los grados de libertad de la muestra que tengas menos 1, y se comparan. Listo. ¿Sí? Pero entre sí, lo que vos ves y las medias de los meses te están arrojando los mismos resultados. Bien, perfecto. ¿Está? Profe, en este Sí. caso, el de los meses, el test de student era para 2 muestras emparejadas, usamos, Claro, ¿no? claro. El segundo, Sí. tenés 3 test de student. El primero no te sirve, no lo usamos. El segundo hay que usar. Bien. Yo quería consultar también de las cartas de Levin-Jennings. Sí, En la guía figuraba una página, la de Westgard. ¿Para el sí, parcial se puede usar esa página? sí, sí, sí. Sí, las reglas no tienen que saberlas de memoria, chicos. Siempre las van a ir a buscar un libro. Esas cosas no tienen sentido sabérselas de memoria. Porque la página esa te graficaba, por eso, si usábamos esa. Sí. Igualmente recuerden que esa página grafica, pero grafica con 3 desvíos estándar. Sí, Si sí. no me equivoco. No tiene con 2. ¿Podemos usar 3 o tiene que ser de 2? Yo siempre recuerden que les digo usar 2 porque ya hasta los equipos que vienen, los programas, los software que vienen de los equipos utilizan 2 desvíos estándar. Ya casi ninguno utiliza 3. Fundamentalmente por lo que les dije, por los rangos que tienen los controles que son muy amplios. ¿Está? Ya usando 2 desvíos estándar, por eso en los congresos lo que se recomienda es verificar,
¿sí?, los valores de los controles. Entonces uno los procesa durante 20 días seguidos, y lo que debe de hacer después es calcularle la media y el desvío estándar. Con eso uno puede corregir o acotar los valores que tiene del fabricante. ¿Está? Y eso es lo que se recomienda en todos los Calilab, por lo menos en los últimos, ¿no? Debido a esto, a que los controles tienen rangos muy amplios. Entonces, para acotarlos, para hacer menos disperso el rango de datos, entonces es que se hace esto. A ver, uno cae después en un paradigma, ¿no? Porque después, obviamente, al ser los rangos más acotados, vamos a estar más al filo de tener que estar calibrando más, controlando más, corrigiendo más factores de calibración, etcétera. Pero bueno, es la mejor forma de trabajar. Daniel, yo tengo otra consulta. Sí, no, se te escucha cortado a veces. Sí, me anda medio mal el micrófono. Ahí. Cuando tenés que hacer una curva de calibración que te dan los valores y te dan un analito, o sea, si te dan el blanco, que sería la presencia cero del analito y una determinada absorbancia, o sea, vos volvés a escribir todos los datos con el blanco restado. Y una vez Exactamente. que tenés eso, que sería que incorporás el punto 00, porque al primer punto le restaste el blanco, Ujú. una vez que haces la línea de tendencia, en Sí. la opción vos no hace falta poner señalar intersección, ¿o no? Porque ya incluiste el 00 como dato. En realidad sí, porque la línea de tendencia que te traza el Excel en realidad es una recta de regresión. Y fíjate que Claro. te va a dar una pequeña variabilidad. Siempre te va a dar el valor de la pendiente y siempre te va a dar un pequeño valor de corrección, que es justamente el que corrige el Excel, ¿sí? Entonces siempre conviene ponerle señal de intersección para que te lo fuerce a pasar por el 00, ¿sí? Lo que Claro, vos pero no vas a haces, tener nunca un valor de ordenada al origen, no. en ese caso. Y no, es que en los equipos no lo tenés, porque generalmente los Claro. equipos hacen un blanco de reactivo y se lo restan automáticamente. Los equipos automatizados, igual si vos haces a mano, hacés lo mismo. No sé si han trabajado con espectrofotómetros manuales, pero los que vienen de última generación, que ya se utilizan muy poco, solamente los laboratorios que tienen muy pocas determinaciones y bueno, y no tienen autoanalizadores, tienen bombas de vacío. Entonces uno lo que hace es directamente, son semiautomáticos. Entonces uno, no sé si los vieron alguna vez, un Biosystem, por ejemplo. Entonces uno lo que procedimentalmente lo que se debe de hacer es hacer el blanco de reactivo, hacer el estándar y las muestras. Entonces, el mismo equipo te pide que pases un blanco de agua, llevarlo a cero con agua. Después te pide que pases el blanco de reactivo. Entonces lo lleva a una cubeta, lo lee y ya automáticamente lo resta. Después te pide el estándar. Con el estándar, como ya tiene insertado el valor que tiene que tener el estándar, te calcula el factor y automáticamente te pide que pases las muestras. Y automáticamente en el impreso que te da, que generalmente la mayoría son termosensibles, o sea, actúan por calor, entonces lo que te va dando es directamente el valor de concentración. No tenés que hacer nada. Claro, sí, yo era más que nada porque viste que en los ejercicios a veces nos pedían sacar un factor de calibración o expresar la ecuación de la recta de regresión y en ese caso no vas a tener el valor de ordenada al origen, o sea, lo vas a tomar como cero. No, en Es ese correcto caso no. eso igual. No, en ese Bien. caso no. En el caso que directamente te dé el... Yo acá tengo uno, a ver, parate. Si era este, que se los quiero mostrar. No me acuerdo si se los mostré a esto. ¿Este lo vieron? Acá tienen las muestras, yo no me acuerdo qué era esto. Acá tienen, ven el 0 y acá tienen una transformación que depende de, digamos, la transformación acá yo había hecho 1 sobre. Daba esta curva, hice 1 sobre, y fíjate que directamente a la línea la forcé a pasar por el 0,0. Ves que no me da ningún factor de corrección, ¿está? Que es la línea esta de tendencia que tenés acá. Tenés los puntos y tenés línea de tendencia. Claro, pero ahí no hiciste la resta del blanco, ¿o no? Tomaste los datos directamente así. Espérate.
acá en el transformado. No, no, acá no. No, porque directamente ves, lo que te da es esto. Entonces, lo que hice fue que me calcule el factor con la recta de regresión que sí pasa por el 0, 0. A esa sí la hice pasar por el 0, 0. Acá no, pero acá sí. Yo no me acuerdo si hice otra con... No, pero la de PCA... esta es la que les mostré el otro día. Por ejemplo, cuando uno tiene una recta y se dan cuenta de que acá tiene un valor que no pertenece a la recta. Y fíjense que los factores son distintos. Este me da 0,1185 y 0,1479. Sí, voy a tener cuidado con esto. Porque esta sería una recta de regresión y esta es la recta que en realidad corresponde, ¿no? Fíjense que el R como cambia, 0,9989, 0,925. Sí, este era un ejemplo. En un caso así, eliminás el último valor, entonces. Exactamente, sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, sin duda. Sí, este se lo he demostrado, sí. Sí, sí, sin duda. Y recuerde que lo que les da el Excel es la pendiente. El factor es la inversa de la pendiente. ¿Está? Porque como y es igual a por x, ustedes lo que quieren despejar es x. Entonces es y por a a la menos 1, o sea, la inversa de la pendiente. Y en el caso ese de que forzás, o sea, de que forzás a pasar por el 0, después cuando vos haces la regresión, tenés que tildar la opción de que te lo tome como 0, ¿no? Que te lo golpe como 0, claro. Exactamente. Claro, ahí sí. Sí. Ahí está. Fíjate que te va a poner el valor de la pendiente, pero después en el otro te va a poner NA, creo. Como que no encuentra el dato porque vos le hiciste pasar por el 0, 0. ¿Sí? Bien, sí, sí. Fíjense si de los primeros tienen, de los primeros ejercicios, si tienen alguna duda. Yo quería saber, ¿viste el gráfico de Showden? Quería saber si teníamos que saber hacerlo en Excel, No, porque yo no lo había hecho en Excel. no, no. No Ah, es pues busqué y era difícil, medio ¿eh? complicado. Sí, más o menos. No, no es Más o menos. difícil, no, no. Para hacerlo en Excel en realidad hay que hacer un gráfico de dispersión. Sí. Entonces que te Sí, ponga la dispersión de puntos y después vos le dibujás las cajas arriba. No, no, no está complicado. ¿Sí? Lo que sí recuerden cómo está conformado el gráfico de Joven. ¿Sí? El gráfico de Joven tiene la media, a ver si puedo abrir algunos de los del programa, así se los Y muestro. eso puede haber más preguntas teóricas, ¿no? Sí, sí, De esos puntos. sí. Identificar y eso. Eso es más teoría que otra cosa. Programas. Por acá habrá uno. Vamos acá. Ahí está. Bien. Ver hojas. Qué sé yo, cualquiera. Bueno, fíjate acá. En realidad el gráfico de Jouden lo que tiene es, en cada eje te marca los 3 desvíos estándar. Este sí. Acá marca 2 y acá marca 1. Entonces siempre tienen lo que sería menos 1, más 1, menos 2, más 2, menos 3, más 3. Lo mismo para
el control de nivel 2. Entonces, todos los puntos que se alinean en el centro son los que corresponden a una determinación que está fluctuando sobre la media. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es esto. ¿Está? Pero lo que te muestra Youden en realidad es eso. Cualquier valor que esté por fuera de, digamos, o en la línea de los dos desvíos estándar, ¿sí? Hay que ver si está en este cuadrante o en este cuadrante, es sistemático. Si está en este cuadrante o en este cuadrante, obviamente es aleatorio. ¿Está? Claro, bueno, aquello, en los dos que dijiste primero, quiere decir que los dos controles están por arriba o por abajo, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Es más, cuando uno a veces ve comportamiento de reactivos, yo les dije, por ejemplo, qué sé yo, no sé, no sé si se va a volver a ver, lo tengo que cambiar, yo creo que sí. A ver, magnesio, la creatinina, a ver. Ve que la creatinina fluctúa muy bien. ¿La ven la creatinina? ¿Se ve en el fondo? Sí. ¿Ven? ¿Ven? Se ve muy bien. Estos son datos del equipo, vale, cuando estaba trabajando yo, ¿no? Quiero buscar... A ver... Calcio. Bueno, fíjense que el calcio tiene un valor que está bien sobre la media y el otro valor que en realidad no está mal, pero que tiene puntos que todavía no violan ninguna regla, porque acá tenemos 1, 2, 3, tendrá que haber 4 de este lado, no llega a haber un cuarto. Pero fíjense que Youden ya me está mostrando de que los datos están más dispersos. Tienen que alinearse bien, lo más que se alineen en el centro, mejor es. Y hay determinaciones que, bueno, que sí son muy aleatorias, qué sé yo, no sé, el magnesio. El magnesio es un desastre. Siempre lo fue. Miren lo que es el magnesio. Cualquier cosa. Acá tienen dos valores que están en la línea, acá tienen otro más, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores, ya esto, y ya el sexto, miren dónde dio. Esto es, este valor y este valor están medidos el mismo día, esto hubo que tirar reactivo, y acá calibrar, ¿ven? Miren la gráfica de Youden, cualquier cosa, es aleatorio totalmente esto. O sea, tiene un comportamiento aleatorio, eso ya se nota. Este valor que está acá, ¿ven? ¿Lo ven acá? Este valor que está acá, estos tres valores que están acá, estos valores ya me están diciendo que tiene un comportamiento muy aleatorio. ¿Está? Esto fue uno de los reclamos que hicimos a Wiener, ¿no? El magnesio justamente. Este es el HDL monofásico, bastante bien. Y fíjense que Youden, hacer monofásico y todo, bastante bien da, ¿no? Bueno, esto tienen para mirarlo después. En el programa ustedes pueden cambiar valores y ver conductas, ¿no? Pueden ir al normal y qué sé yo, no sé, cambiar cualquier valor de acá o guardarlo y usarlo para ver qué les puede dar, ¿está? Pero utilícenlo al programa porque les va a servir mucho como, digamos, como entrenamiento el día de mañana, ¿no? Por eso les va a servir, más que todo para eso. Lo que a mí me pasó con el programa es que no podía cambiar como las cajitas del gráfico de Youden. ¿Cómo cambiarlas? ¿Qué cambiaste, los valores de los controles? Claro, los ejercicios que teníamos, Sí, no no, podía no. poner como Sí, los se valores puede nuevos, no podía cambiar, pero ponerlos. es un lío, porque lo que pasa es que las hojas están protegidas. Tenés que Claro, me desprotegerlas. salían estaban protegidas. Sí, tenés que desprotegerlas. Yo en algún momento, no sé, cuando tenga un tiempo, le tengo que cambiar algunas cosas al programa. Y en vez de ponerlo en unidades como están, los tengo que poner en unidades de bioestándar. Entonces ya automáticamente, ya lo probé a eso. Ya automáticamente el Excel, cuando uno cambia los valores de los controles, hace el cálculo y lo cambia automáticamente. Entonces no hay que hacer nada. Pero bueno, ya en un momento lo voy a hacer.
Lo que pasa es que me tengo que sentar y tengo que hacerlo hoja por hoja. Eso es un trabajo. Piense que este programa me llevó, y está bien, jugando, ¿no? Pero 2 años armarlo. Tiene mucha edición digamos, de macros atrás, ¿sí? Para poder hacer todos esos desplegables y todo eso. Pero bueno. Y después cuando cambió el modelo del Excel, que tenemos ahora, los hipervínculos dejaron de funcionar. Que en otro programa que tengo yo para química, en eso directamente le puse botones de comando y con eso anduvo bien, no tuve ningún problema. Pero bueno, ya en algún momento lo voy a hacer. Bueno, ¿alguna pregunta más? Recuerden la semana que viene a las 4, ¿sí? El programita de chi cuadrado también lo podemos usar en el Sí, parcial. sí, 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 sí. Sí. Entonces, profe, no descargo ninguna tabla para buscar los T críticos, los No, vas a no, poner vos. no, no. No, los valores críticos se los voy a dar yo. Quédense tranquilos. No. Va a estar en el programa, en el mismo problema va a estar adjuntado el valor de los estadísticos críticos, para que no tengan que buscarlos. Porque a veces es un. En Excel están todos, pero hay que saber buscarlos. ¿Sí? Pero están. El mismo Excel te da el valor de la probabilidad. ¿Sí? Pero bueno, no importa. La clase grabada de la clase pasada, la grabada la pudieron ver, sí. Que estaba subida, la vieron, sí. Bien. Ahora después les dejo esta. ¿Sí? A que la pueda convertir y subirla a YouTube, se las adjunto ahí en la página. Bueno, si no hay nada, semana que viene hacemos parcial y ya les voy a dar el instructivo para que vayan buscando para el trabajo final. En el medio les voy a dar algo de gestión para que tengan en cuenta. Y bueno, un par de cositas más que quedan para ver, nada más. Y Daniel, ¿el trabajo tiene ya fecha de entrega o algo? Y yo Eso. diría, porque no sé cuándo termina el cuatrimestre, no sé si ustedes saben, no sé cuándo tenemos que entregar nosotros las planillas, pero si hacemos el parcial el 6, yo diría que se tomen la semana del 13 y la semana del 20 para hacer el trabajo y de última presentarme un borrador. Y ya yo diría tomarnos tal vez el 27 de junio y el 29, tomar el miércoles también, para hacer las exposiciones. Total son poquitos, no son tantos. ¿Sí? Este año no son tantos. Me pasaron 32, 36, eran muchos chicos. Pero este año ustedes son poquitos, o sea que con 2 días nos tiene que sobrar para hacer. ¿Sí? Yo ya la clase que viene, ya no, la otra va. Cuando les hable de gestión, les voy a dar un modelo de cómo hacer un trabajo de gestión. Justamente para que el día de mañana, si trabajan en un laboratorio y se les encarga la gestión de incorporar algún analito o serie de analitos para una determinada patología, lo sepan hacer. Esa es la idea. ¿Sí? Que les quede algo para poder armar una licitación, una orden de compra, ese tipo de cosas. Eso es lo importante que tiene esta parte del trabajo. Profe, ¿el trabajo es individual? No, lo pueden hacer. ¿Cuántos son ustedes? 2, 4, 6, 8. Sí, lo pueden hacer de a 2, tranquilamente. ¿Sí? Bien. No, de a 2 estaríamos bárbaros. Sí, ya después, ahora preocúpese por el parcial. Después del parcial vemos el trabajo final. Pero ahora ocúpense esta semana en el parcial. Cualquier duda que tenga o cualquier cosa, me mandan un WhatsApp. ¿Sí? Y yo veo cómo contestarlas. ¿Está?
Fíjense bien la parte teórica, todo lo teórico que vimos, ¿sí? Y bueno, no creo que tengan dificultad en resolverlo. Bueno, para la De grabación. todos los PDFs que están ahí en el Drive, ¿qué es Sí. lo que hay que tener leído? Y Porque ahí después tienen que leer los no. temas que vimos, ¿sí? Fundamentalmente los temas que vimos, ¿sí? Ahí tienen 3 PDFs, uno que habla de control metodológico, ¿sí? Otro de control estadístico, ¿sí? Y esos justamente apuntan a que son papers que yo rescaté una vez de la Universidad de Farmacia, que están bastante concretos, son fáciles de leer y que tienen lo básico de control de calidad, las herramientas básicas de control de calidad que tienen que usar, ¿no? Fíjense, en uno tiene las reglas de Westgard con las cartas de control, ¿no? Cómo aplicarlas, qué criterio usar. Después, bueno, fíjense que ahí tienen cosas que son para ustedes el día de mañana, ¿sí? Saber que, por ejemplo, cuando hacen la parte de control de calidad, las pipetas tienen que estar calibradas, las pipetas se calibran bajo pesada, etcétera. O sea, todos esos requisitos que el día de mañana se los van a pedir para hacer la acreditación del laboratorio, obviamente, ¿no? Que es, digamos, el fin último de todo esto, ¿no? Creo que yo les decía. Cuando uno hace toda esta parte de control de calidad, que obviamente no es gratuito, porque todo esto es pago, ¿no? Todo esto es gasto para el laboratorio, lo hace con la finalidad del día de mañana de poder primero validar, después vamos a ver lo que es validar alguna de las determinaciones o un grupo de determinaciones y después acreditar el laboratorio, ¿no? Que se supone que el día de mañana eso va a tener un arancel diferencial, pero bueno, todavía no hay nada de eso. Pues ya le dije que esto no es obligatorio, es optativo, ¿no? Pero bueno, pero que es un fin al cabo, digamos, a llevar para poder ejercer buenas prácticas, ¿sí? De laboratorio, ¿no? Pero fíjense lo que yo remarco todas las clases, las cosas que voy marcando puntualmente todas las clases, ¿sí? Que las tienen grabadas, así que. O sea, sobre la lectura, fíjense qué puntos remarco. Bien, ¿algo más? Lucas, Marcos, ¿ninguna pregunta? Bueno, nos vemos el lunes, ¿sí? Cualquier cosa, mandan help por el Dale. WhatsApp, ¿sí? Cualquier duda que tengan, que surja durante la semana. ¿Sí? Si no, el lunes a las 4, yo lo voy a poner para empezar 4:05, 4:10, cosa que algunos por ahí se retrase, y bueno, veré la duración en relación a cómo haga el cuestionario, ¿no? Recuerden esto que les dije recién, si se les pide algún ejercicio para no tener que enviar el Excel, hacer la captura de pantalla y subirla como una imagen, que eso no es difícil, y no hay mucho más, ¿sí? Bueno, les dejo después la grabación, ¿sí? Dale. Nos vemos el Muchas lunes. gracias. Buen fin de Nos semana, vemos. ¿sí? Chao, Chau, profe, chau. gracias. Chau, chau. Chao. Chao.